Hermano, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, tengo tantas cosas que decirle. En primer lugar, porque me siento muy contento de estar aquí con ustedes personalmente. Si bien es cierto, como decía el pastor Josué, no nos conocíamos, pero bueno, a través de redes sí nos conocíamos. Decía también Paco, de que el mundo es tan pequeño y el mundo cristiano, porque en primer lugar, Natán es un amigo de común de los dos. Tengo años de conocer también a Natán, él ha predicado también en la iglesia. Nosotros cantamos algunas de las canciones que Dios pues, te ha puesto a componer con tu esposa. A ti te he escuchado tus sermones, te he visto en redes sociales, es decir, que así como que no nos conocíamos, por lo menos de vista. Pero realmente, en lo particular para mí, yo me siento agradado porque estamos en medio de hermanos. Y no hay mejor lugar para un cristiano que estar con su propia familia. Y así es como yo me siento y mi esposa también, nos sentimos como en familia. Gracias de verdad, pastor, por el tremendo recibimiento que hemos recibido con mi esposa. Eso hablábamos, nos sentimos muy amados y de verdad lo agradecemos profundamente. Con mi esposa pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Mi esposa y yo pues estamos muy agradecidos con Dios, ya tenemos bastante tiempo juntos caminando en el Señor. Este año le comentaba a ellos, vamos a cumplir 25 años de casado y pues agradecidos con el Señor de estar juntos. Él nos unió y estamos así. Tenemos 3 hijos, los cuales pues también 2 de ellos, los mayores, saben que estamos aquí y pues ellos han orado también por esto. Se lo pedimos a mi hija que ella está estudiando fuera, no está en el hogar actualmente, está estudiando, y pues mi hijo también mayor también sabe que está acá. De hecho me acaba de saludar hace un ratito. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás ahí en la iglesia? Y también pues de parte de la iglesia, gracias o de gracia, también hermanos reciban un grandioso saludo. De hecho ellos están en este momento no solamente orando, sino que también están pendientes de todo lo que aquí ocurra. Se les dijo el domingo pasado y hace un par de semanas atrás en la reunión de miembros que tenemos, les comentamos que iba a estar acá, que oraran por ustedes, por el pastor, por todos los que estaban acá, y también precisamente para que apoyaran y vieran pues todo lo que esta iglesia está haciendo a través del ministerio. En segundo lugar, decirles que me siento muy agradecido con el Señor por el privilegio que me da de compartir con ustedes la palabra. Y pues a eso hemos venido y creo que es lo más importante. Así que yo lo que quiero que hermanos me acompañen en una pequeña oración para iniciar en este estudio que vamos a hacer en esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, en esta tarde quiero darte las gracias porque estamos aquí reunidos para exaltar tu nombre. Gracias, Señor, porque me has dado el privilegio y a todos nosotros de estar aquí reunidos para un tema tan necesario, conocer y celebrar como es las suficiencias de tu palabra, Señor. Te pedimos que nosotros podamos con humildad recibir tu palabra, que podamos ser ministrados por ti y nosotros darte la gloria mediante nuestra respuesta a tu palabra. Gracias te damos también por esta iglesia, por la iniciativa de hacer este congreso desde el año pasado. Señor, bendice, Señor, a cada pastor que se encuentra en este lugar, a cada esposa de pastor. Bendice a cada hermano que se encuentra en este lugar. Y Señor, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hay una verdad que la Biblia nos enseña a nosotros de manera inmediata, y es que porque Dios nos ha hablado en su palabra escrita, todos nosotros necesitamos oír su voz. Y la manera en que nosotros hoy escuchamos su voz, y lo digo porque hay personas que dicen o de alguna manera quieren oír la voz de Dios y hasta oran para que Dios audiblemente pueda hablarles. Hay mucha creencia detrás de eso en nuestros países latinoamericanos. Sin embargo, la manera en que nosotros hoy escuchamos su voz es por medio de la predicación de la palabra escrita de Dios. Es decir, que la manera en que nosotros escuchamos hoy la voz de Dios es a través de la predicación de la palabra escrita de Dios por medio de aquellas personas autorizadas por Dios para dicho fin. Si nosotros vemos Colosenses capítulo 1, en Colosenses capítulo 1, nosotros lo que vemos es la preeminencia que tiene Cristo sobre todas las cosas. Pero Pablo, cuando él hace esto, del versículo 15 al 29,
inmediatamente Él establece la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. Él establece que el mensaje que apunta a Cristo, es decir, el Evangelio, tiene por lo tanto la preeminencia sobre cualquier otro mensaje que el ser humano pueda transmitir en este mundo. Y precisamente en ese contexto, Él demuestra que por lo tanto la vocación pastoral, el ministerio pastoral, es la vocación por lo tanto más preeminente sobre cualquier otra vocación que hay en este mundo. ¿Por qué? No porque los pastores en sí mismos sean especiales, no, somos seres humanos, somos pecadores. Es porque tenemos el privilegio de predicar la palabra escrita de Dios para edificación y gobierno de la iglesia. Precisamente en ese contexto, Juan Calvino, por ejemplo, él escribió lo siguiente: para que Dios pueda hablarnos por boca de un hombre se necesita la predicación. Charles Simeon, hablando de la predicación de que un pastor predica, dice: Dios mismo nos habla por el predicador. La Segunda Confesión Helvética de 1566, en su artículo 1, afirma que la predicación de la palabra de Dios es palabra de Dios. Una de las cosas que vamos a descubrir esta tarde es que cuando alguien está predicando la palabra de Dios, alguien autorizado por Dios está predicando la palabra de Dios en un púlpito como este, en ese momento se convierte en voz de Dios para ese pueblo. No por la persona, es por el mensaje. De ahí que se requiere que cada pastor sea fiel, que corte, así como la Escritura lo dice, fielmente la Escritura y la pueda servir fielmente al oyente. Ahora, aunque esto es verdad, sin embargo, estamos aquí por una razón. Estamos aquí con el tema de la suficiencia de las Escrituras por una razón muy especial. Y es porque no pocas veces el pastor, el ministerio pastoral o la acción de predicar es desestimada en nuestros países. Por ejemplo, el diccionario Chambers define la predicación de un pastor como lo siguiente. Lo que voy a leer lo dice el diccionario al día de hoy. Dice que la predicación de un pastor es anunciar consejos de una manera tediosa y entrometida. Por ejemplo, en San Salvador, en El Salvador, yo no sé si está pasando esto aquí en México, pero en El Salvador ya hay iglesias en donde ya no hay pastores. Ya no hay pastores. Lo que gobierna se le llama los vasos espirituales, que normalmente es una mujer, que elige quién va a predicar en ese día. Ella elige quién va a ser el predicador. Pero el sistema de gobierno ya no existen pastores. Usted pregunta, ¿hay pastores? No, eso no hay pastores. No los necesitamos. Ahora, ¿por qué todo esto ocurre? Bueno, ocurre precisamente porque no creen en la autoridad y en la suficiencia de las Escrituras. Si hay dos doctrinas que están siendo bien atacadas en toda Latinoamérica, es la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras, hermanos, nos enseña que lo que todos nosotros necesitamos para todo asunto de fe y para la vida piadosa es precisamente la Biblia. La Biblia es suficiente para mostrarnos quiénes somos, nuestro propósito, nuestros pecados y por lo tanto mostrarnos al Dios Salvador que necesitamos y por sobre todo que este Dios Salvador se manifiesta a través del rostro de Jesucristo. La Biblia, hermanos, es suficiente. Es suficiente para salvarnos, es suficiente para santificarnos, es suficiente para la vida piadosa, es suficiente para preservarnos hasta el fin. Por lo tanto, hoy, en lo que me resta de tiempo, quiero hablarles a ustedes de la suficiencia de las Escrituras sobre todo asunto de la iglesia, pero mostrando su relación con el ministerio pastoral. ¿Por qué el ministerio pastoral va de la mano de la suficiencia de las Escrituras? En otras palabras, voy a demostrar algo muy importante. Vamos a descubrir que desde el Antiguo Testamento existe una tradición sagrada a la que todo pastor pertenece y que tú has sido como pastor llamado por Dios a enseñar la Biblia, pero para que la iglesia confíe y se apoye en la suficiencia que ésta tiene. Quiero decirte lo siguiente, lo que vamos a ver hoy en esta tarde no es un sermón. Yo lo que voy a hacer es un estudio bíblico, no es un sermón. No es un sermón expositivo. El sermón expositivo mañana lo voy a predicar de uno de los textos más increíbles, más hermosos que hay en toda la Biblia respecto a la suficiencia de las Escrituras. Eso es mañana, una predicación expositiva. Pero hoy vamos a hacer un estudio bíblico. Específicamente, ¿qué quiero que hagamos? Vamos a hacer una teología bíblica. Una teología bíblica viendo cómo Dios establece
la Biblia como suficiente para todo asunto de su pueblo y cómo Dios llama entonces a personas autorizadas para que prediquen esta palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver para entender por qué entonces la iglesia debe de valorar y cómo es ministrada por la Escritura, cómo ella es suficiente para nosotros. Así que quiero que me acompañen para iniciar a Deuteronomio capítulo 18. Vamos al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 18. Lo que quiero que comencemos a ver, hermanos, es, mientras lo busca, vamos a comenzar viendo la suficiencia de las Escrituras sobre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Es lo que vamos a ver. La suficiencia de las Escrituras sobre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 18 y mantengámonos ahí. Deuteronomio capítulo 18. Fíjense que ese capítulo es un capítulo sumamente importante en la historia bíblica, hasta el Nuevo Testamento, como lo vamos a ver. De hecho, lo que ahí está narrado es una parte clave en la historia de la iglesia, porque es precisamente en ese capítulo que nace un patrón entre la suficiencia de la Escritura que Dios ha determinado y determina ahí, que es lo que va a gobernar a su pueblo, la palabra escrita, y Él establece la relación que va a tener entonces la persona que Él va a llamar para predicarla. Y aquí a partir de este capítulo vemos un patrón que se va a recorrer toda la Escritura. Así que es un capítulo muy importante. Pero antes de leer la parte que quiero que leamos, vamos a entender un poco de qué trata Deuteronomio y por qué es importante este libro. Deuteronomio, hermanos, fue un libro muy importante porque está compuesto de los sermones, son sermones que Moisés predicó antes de él morir. Son los sermones que él predicó precisamente a la generación que sí entró a la tierra prometida. Recuerde que toda la generación que salió con Moisés del pueblo de Egipto murió y Moisés también muere. Él no entró a la tierra prometida. Los sermones que él predicó a las personas que sí iban a entrar están todos registrados en Deuteronomio. Por eso es que si hablamos de predicación expositiva, si queremos hacer una exégesis del libro, podríamos decir que la línea melódica, es decir, el tema, el hilo conductor desde el principio hasta el final de Deuteronomio, precisamente es la muerte de Moisés. Deuteronomio tiene un aroma a muerte. Bueno, de hecho, los primeros 4 capítulos, Moisés repetidamente, él dice que él va a morir. Así empieza Deuteronomio. Los primeros 4 capítulos. Y los últimos 4 capítulos, Moisés vuelve a repetir que él va a morir. Y en el capítulo 34, muere. Lo que vemos nosotros entonces en este pasaje, Deuteronomio, es que Deuteronomio responde entonces una pregunta importante que se repite en toda la Escritura. ¿Cómo el pueblo de Dios va a continuar siendo gobernado por Dios si el hombre, en este caso Moisés, que él escogió como profeta, líder, mediador del pacto, él ha muerto? Una vez más, ¿cómo el pueblo de Dios va a continuar siendo gobernado por Dios si el hombre que Dios escogió como profeta, líder y mediador del pacto ha muerto? Y la respuesta que nos da Deuteronomio es, hermanos, por medio de la suficiencia de la palabra escrita de Dios, predicada a través del profeta sucesor de Moisés. Fíjense bien, lo que estamos viendo en Deuteronomio nos va a decir cómo es que Dios va a gobernar su iglesia. Y es a través de la palabra. Él va a llegar a decir que la Biblia es suficiente. Pero la Biblia no se predica sola, hay que predicarla. Y por lo tanto, Dios va a establecer personas y Él establece las cualidades que van a predicar la palabra. Y esto se convierte en un patrón que se repite hasta el Nuevo Testamento. Si nosotros vemos, no le pido que lo haga ahorita, pero lo puede hacer en su casa. Si usted comienza a recorrer del capítulo 16 de Deuteronomio hasta el 18, usted se va a dar cuenta que del 16 al 18, Moisés lo que hace es una lista de las autoridades que iban a gobernar a Israel después de su muerte. Moisés estaba preparando su muerte y él dice, bueno, después de mí, como él era el caudillo, después de mí va a haber este orden. Y él dice que en primer lugar en las ciudades y fuera de las ciudades iban a ser los oficiales locales los que iban a gobernar, oficiales locales que iban a ser levitas. Sobre ellos estaba el gobierno central, también levitas. Sobre el gobierno central iba a estar el rey. Sobre el rey iba a estar el sacerdote.
Pero lo interesante es que Moisés dice, y sobre el sacerdote y todos, incluyendo el rey, va a estar el profeta que enseñe la palabra escrita de Dios. Y ese es el texto que vamos a leer. Resulta que en el texto que vamos a leer, viene Moisés y habla de quién va a gobernar realmente toda la nación. No es el profeta, es la palabra de Dios. Es decir, que él va a establecer que la Biblia es suficiente para todo asunto de gobierno, pero también para todo asunto familiar, para todo asunto matrimonial y para todo asunto personal. Para toda la adoración que Dios requiere, la Biblia es suficiente. Vamos a leer, por favor, Deuteronomio 18, del 14 al 20, y vamos a ver directo cuáles son las características de este profeta que habría de venir. Dice, porque esas naciones que vas a desalojar, fíjate, él está predicando a la generación que va a entrar a la tierra prometida. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Veamos hasta ahí por un momento. Lo primero que le dice Moisés al pueblo es, fíjate lo siguiente, estas naciones paganas escuchan, y esa palabra es importante, escuchan a los que practican hechicería. ¿A quién escuchan? A los que practican hechicería. Esa palabra escuchar es importante, porque una vez él dice esto, entonces cambia a lo siguiente. Versículo 15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis o oirán ustedes. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien hablado en lo que han dicho, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. En ese momento, hermanos, es un día histórico. Dios establece, por tanto, una relación entre que la Biblia, es decir, la palabra, recordemos que cuando Moisés está hablando de la palabra de Dios, no solamente está hablando de lo que Dios iba a traer por revelación a los profetas, está hablando de lo que ya estaba escrito. En el momento que Moisés está hablando de esto, él ya había escrito todo el Pentateuco. Ya estaba escrito. Él está hablando de la palabra escrita. Ya estaba escrita la ley. Él está hablando de la ley, de la predicación de la ley. Y él está diciendo de que precisamente la palabra es lo que iba a gobernar el pueblo por medio de el profeta. Y es interesante porque no dice los profetas que vengan después de ti. Dice, ¿cuál dice? Él en singular. A él oís. A él oigan. Ahora, en este momento entonces vemos tres cosas importantes en este texto. Tres verdades que es lo que vamos a ver en la Escritura. Número uno, hermanos, aquí Dios establece que la palabra escrita es suficiente sobre todo asunto de su pueblo y que Dios va a gobernar a su pueblo por medio de su palabra escrita. Número dos, establece que esta palabra solo iba a ser predicada por el profeta autorizado por Dios después de Moisés. Y número tres, que todos, incluyendo los sacerdotes y el rey, todos deben de oír y confiar en la suficiencia de esa palabra predicada. Es decir, todo asunto familiar, todo asunto para el vivir diario, cualquier aspecto sobre qué trabajar, para qué trabajar, el propósito, todo aspecto de la vida diaria, todo aspecto de la adoración comunitaria, tiene que estar dirigido y gobernado por la palabra escrita de Dios, predicada por el profeta asignado por Dios para dicho fin. Ahora, pero este patrón que vemos aquí, lo vemos a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Por eso es que nosotros encontramos cuando leemos el Antiguo Testamento que, por ejemplo, el sacerdote Elí, ¿por quién es reprendido? El sacerdote. El sacerdote estaba por encima del rey.
Y el sacerdote Elí, ¿por quién es reprendido? Por un profeta de Dios. Al rey Saúl, ¿quién le dice que se someta a Dios? Samuel. De hecho, Samuel mismo le pide que se someta a él. Vemos también en el Antiguo Testamento que David, el rey David, es reprendido por el profeta Natán. Y así podemos ver la función profética en el Antiguo Testamento sobre la gobernanza del pueblo, y vemos la suficiencia de las Escrituras sobre todo asunto del pueblo de Dios y de la piedad de ellos. Ahora bien, todo esto nosotros vemos en el Antiguo Testamento que para todo asunto de guerra, ¿a quién tenía que consultar? A la palabra escrita. Para todo asunto de la vida familiar, a la palabra escrita. Para con quién casarse, a la palabra escrita. Todos iban al pacto. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios confronta en Malaquías al pueblo? Y no solamente en Malaquías, en Nehemías. Porque se estaban casando con mujeres fuera del pacto. ¿De dónde Dios hablaba todo esto? De la palabra escrita, de lo que Moisés escribió. Cuando Moisés dice estas palabras, hermanos, es un patrón para todo el Antiguo Testamento. Ahora, sin embargo, nosotros vemos que aunque esta palabra de Deuteronomio 18 anunció que un profeta como Moisés llegaría, resulta que cuando vemos nosotros la historia de todos los profetas, no hay un solo profeta que fue como Moisés. Ni uno. Porque Moisés, ¿cuáles son las características de él como profeta? Número uno, él fue un redentor de Israel. Número dos, él hizo milagros muy fuertes, Dios a través de él. Tercero, él fue obviamente una persona que tuvo experiencias únicas con Dios que no se le ve a otros profetas. Y también algo muy importante que no vemos en ningún otro profeta del Antiguo Testamento. Él fue el mediador de un pacto. Pero Dios dijo, yo enviaré a un profeta como Moisés. Entonces la pregunta que al llegar al final del Antiguo Testamento hacemos es, ¿quién es entonces este profeta que habría de venir como la voz de Dios a quien todo el pueblo debía de oír? Pues obviamente a la entrada del Nuevo Testamento encontramos que el Nuevo Testamento mismo reconoce, y todos los agiógrafos del Nuevo Testamento reconocen que Jesús es el profeta como Moisés que habría de venir. De hecho, nosotros vemos que el pueblo judío ya en la época de Jesús, 2 siglos antes, estaban esperando el profeta. De hecho, ellos hablaban del profeta que habría de venir. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Juan el Bautista? A Juan el Bautista, por ejemplo, en Juan capítulo 1, a él le preguntan, dice, yo lo cito, no tiene que buscarlo, dice la Escritura. Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? ¿Qué dijo? No lo soy. ¿Pero qué le preguntaron? ¿Eres qué? El profeta. Y si tú buscas las versiones de tu Biblia, aparece él con mayúscula en algunas versiones. Porque se refiere a Deuteronomio 18. Porque nunca se encontró un profeta como Moisés hasta la llegada de Jesús. Por eso es que la pregunta es, ¿quién es este profeta? Juan capítulo 6, versículo 14 dice, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que habría de venir al mundo. Y luego vemos en Hechos capítulo 3, versículos 20 al 22, en donde Lucas literalmente dice, Jesús es el profeta de Deuteronomio capítulo 18. Literalmente lo dice Lucas, que él es el profeta según Moisés. Entonces lo que nosotros vemos aquí una vez más es el patrón que surge, el mismo del Antiguo Testamento. ¿Cuál patrón? Que Jesús, hermanos, es la palabra de Dios encarnada. Él es suficiente para todo asunto del pueblo de Dios. Él es suficiente para nuestra salvación. Él es suficiente para nuestra santificación. Él es suficiente para nuestra edificación. Jesús es suficiente para todos los asuntos de la iglesia y para toda nuestra piedad. Así que Jesús no solamente es que continúa el patrón, no, Jesús dio cumplimiento a ese patrón. Él es el profeta. Él es la voz de Dios delante del pueblo de Dios, al cual todos debían de oír. Por esa razón no deberías de extrañar que aquella misma palabra y mandamiento de Deuteronomio 18 es la misma palabra que sale entre las nubes, la voz del Padre cuando dice, este es mi Hijo amado, a él que oíd. Y es la misma frase de Deuteronomio 18.
Dios el Padre está diciendo, este es el profeta. Yo lo voy a gobernar por medio de él. A él oíd. Él es la voz que yo autorizo. Y no solamente eso. Hebreos 1 nos dice que en estos últimos tiempos, después de Dios hablarnos de muchas maneras, hoy nos habla por medio del Hijo que es Jesús. Así que Jesucristo es el cumplimiento de este patrón, de la suficiencia de la Escritura sobre el pueblo de Dios a través del profeta autorizado por Dios. Ahora bien, pero aquí, mientras avanzamos al clímax del drama bíblico, es decir, la muerte de Jesús, la pregunta una vez más surge: ¿cómo el pueblo de Dios va a continuar siendo gobernado por Dios si Jesús iba a morir? Él murió, Él resucitó y Él está en su estado de gloria. Él ya no está en un estado de humillación, Él está en un estado de gloria. Entonces la pregunta del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, surge. Se nos muere el caudillo, resucitó, pero Él está en estado de gloria. Y ahora, ¿cómo la iglesia, cómo su pueblo va a ser gobernado si Él va a su estado de gloria? Y la respuesta es la misma, por medio de la suficiencia de las Escrituras, escrita, predicada a través de aquellos a quien Jesús comisionó y autorizó para predicarla. Es interesante que en Juan capítulo 14, versículo 23, antes de morir Jesús dijo, si alguien me ama, guardará mi palabra. Dice, si alguien me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Es decir, una vez más Dios está diciendo al pueblo, yo voy a gobernar a través de mi palabra escrita, mi palabra es suficiente para todo. Es lo que está diciendo Jesús. Ahora, pero por medio de quienes esta palabra iban a recibirla las personas. Bueno, en Juan 17 resulta que Jesús está orando al Padre y le dice, así como tú me enviaste a mí, yo los envío a ellos. Mateo 28, id por todo el mundo, predicando el Evangelio, bautizando en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todo lo que yo mismo les he enseñado. Y Dios los comisiona a sus discípulos. Estos son ahora los que tienen la autoridad, pero el gran privilegio de predicar la palabra escrita de Dios para que sea suficiente para todo asunto del pueblo y de la vida de la iglesia. Bueno, por esa razón no es extraño ya para nosotros, ya haciendo este recorrido, que Jesús le llame a sus discípulos en misión de predicación, le llama profetas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Él les envía de dos en dos y cuando regresaron algunos tristes porque no los escucharon y Jesús les dijo, Mateo 10, 40-41 dice, quien recibe a un profeta recibirá recompensa de profeta. Y Él le estaba llamando en ese momento a sus discípulos profetas. Más adelante, bueno, también en Mateo 5:12 Jesús les llama a ellos profeta. Y así en varios pasajes a los discípulos se les llama profetas por la función que tienen de predicar la palabra escrita de Dios. Ahora, sin embargo, nosotros vemos aquí, por ejemplo, por eso es que Romanos 10 toma una trascendencia en este texto, en este concepto, perdón. En Romanos 10, del versículo 14 al 15, se nos dice a nosotros, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? El mismo patrón. La iglesia de Dios va a ser gobernada por la palabra de Dios a través de aquellos autorizados por Dios para dicho fin, para predicar esa palabra. Y es interesante, Romanos 10, yo le pido a todos que me acompañen a Romanos 10 ahí en su Biblia. Quiero que leamos un texto acá, Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, 14, lo acabamos de leer, pero quiero que usted lo lea, lo vea ahí mismo. La pregunta que se hace allí es interesante. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Cuando uno la lee así en español, lo que te da la impresión es que hay un segundo que tiene que predicar a Jesús para que tú oigas su palabra. ¿Es correcto? Así se entiende, ¿verdad? En español. Una vez más, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Perdón, haciendo un paréntesis, ¿se dan cuenta que es lo mismo de Deuteronomio 18? A él oíd. Lo mismo, siempre es así en toda la Biblia. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero lo interesante es que
los grandes eruditos y teólogos casi están de acuerdo en que el versículo 14 se debería de leer de la siguiente manera. Presta atención. ¿Cómo pues creerán en aquel a quien nunca han oído? Hay un cambio sutil, pero es muy trascendental. ¿Cómo pues creerán a aquel a quien nunca han oído? Es decir, lo que está enseñando Pablo es que cuando un pastor autorizado por Dios, es decir, ordenado fielmente en el ministerio, se para en un púlpito a predicar, en ese momento es voz de Dios para el pueblo. El pueblo está oyendo la voz de Dios. No estoy hablando de la persona, estoy hablando de la palabra predicada, de la palabra de Dios. Por eso es que, mire, en Hebreos, hermanos, nosotros lo vemos como una carta en la Biblia, pero realmente Hebreos es el primer sermón del nuevo pacto escrito para nosotros. O sea, puede ser que haya otros escritos, pero para nosotros es el primer sermón que encontramos. De hecho, Hebreos es un sermón completo. Para nosotros es una carta, pero es un sermón. Y en este sermón escrito, se nos ordena a nosotros, el predicador nos ordena a nosotros, en el capítulo 3 y 4, a que todos oigamos, dice, la voz de Dios. Hoy dice, hoy oye la voz de Dios. Pero la pregunta para nosotros es, ¿y cómo vamos a oír la voz de Dios si Dios no nos habla audiblemente? Bueno, a través de la palabra escrita, predicada precisamente por este predicador de Hebreos. Él está enseñando que cuando una persona predica, cuando el que está autorizado por Dios predica, ese mensaje que está predicando es voz de Dios. Y por eso es que manda a nosotros a oír y a creer. Ahora, pero nosotros, aquí vemos que hay otro pero importante. Pero nosotros sabemos que estos apóstoles y estos discípulos también morirían. Por lo tanto, la pregunta es válida una vez más. ¿Cómo la iglesia va a continuar siendo gobernada por la palabra escrita de Dios predicada si los apóstoles morirían? Bueno, la respuesta es la misma. Por medio de la suficiencia de la palabra escrita predicada, a través de aquellos a quienes Dios comisionaría para tal fin. ¿Y quiénes son estos? Los pastores y maestros subsecuentes, Efesios 4. Cuando Pablo supo que él iba a morir, ¿qué fue lo que él hizo? Él encargó solemnemente a un hombre, a un joven, para que continuara la tarea de predicar la palabra escrita de Dios. Estamos hablando de Timoteo. De hecho, cuando en su último capítulo escrito antes de morir, Pablo, el último capítulo que él escribió fue 2 Timoteo capítulo 4. Este capítulo, Pablo le dice a Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra. Predica la palabra. No dice tengo un canal de televisión, no escribas libros, no hagas conferencias. No estoy diciendo que no hace todo eso, ya vamos a hablar de eso. Timoteo, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, Timoteo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. A partir de ese momento, Timoteo, un pequeño joven, él tenía esta misión. Y él entra, por lo tanto, a este grupo selecto de personas en la historia de la humanidad que vendrían a ser la voz autorizada de Dios para la iglesia. Resulta que ahora su nombre está vocacionalmente a la par de Moisés, de Jesús,
de Pablo, los discípulos. Y por eso es que no en vano, Pablo le dice en la misma 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor que en Cristo Jesús. Muchas veces leemos mal este versículo. Pablo no está diciendo retén la sana palabra. Dice retén la norma de la sana palabra, que es mucho mejor. Él dice, una vez más, dice retén la norma de las sanas palabras. Aquí hay dos palabras importantes. La palabra retener es la palabra que su sentido es mantener tanto el contenido o la sustancia, una palabra muy fuerte, muy ocupada por ellos, una palabra muy griega, pero ahí la palabra es contenido, digamos. Retén el contenido y la forma en que el contenido se transmite. Ambas cosas es. La palabra retener es una palabra bien especial porque se refiere a dos cosas: a mantener el contenido y a mantener la forma o recipiente. Ahora, ¿de qué? La norma. La norma de la sana palabra o de la sana doctrina. ¿Y qué es la norma? El patrón. Yo no sé si aquí hay mujeres que cosen, pero si aquí hay alguna mujer que cose, me imagino que más de alguna usa patrones, ¿sí o no? Hay que cortar conforme al patrón, si no, no le sale bien el vestido, ¿sí o no? Ok, eso es lo que significa aquí la palabra norma. Es el bosquejo, el patrón. Es decir, que la sana doctrina no es una doctrina, sino que es una composición de doctrinas que surgen del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, lo que está enseñando Pablo es que la comisión que le está dando solemnemente a Timoteo era encargarle el Evangelio, sí, todo el Evangelio, el verdadero Evangelio, pero también la forma en que tenía que predicar el Evangelio. Tenía que ser exactamente similar a como Pablo lo predicaba. Hermanos, lo que Pablo le está enseñando a Timoteo es que la vocación más importante para Timoteo, por encima, y aquí viene el punto para hacer el matiz, por encima de hacer una conferencia, por encima de aconsejar bíblicamente, que qué importante aconsejar en una iglesia, por encima del aconsejamiento bíblico, por encima de cualquier actividad, por encima de un discipulado particular o grupal, por encima de toda actividad que un pastor debe de realizar, por encima de escribir, predica la palabra. La palabra escrita, no tu palabra. Tú y yo no podemos predicar lo que nosotros pensamos que es la sana doctrina. Hay una norma establecida por Dios. La norma yo no la pongo, la pone Dios. Y esa es la norma que yo debo de predicar. Tengo que asirme al patrón. Aquí la predicación es como la tijera. Yo tengo que ir a la par del patrón, cortando fielmente la palabra. No estoy hablando que no hay que escribir libros, no estoy hablando que hay que hacer otras cosas. No. Bueno, aquí está, Natán ha escrito libros, Dios me ha pedido escribir libros, he participado en la Biblia de nuestro buen hermano, el doctor Miguel Núñez, he escrito diferente, no estoy hablando de eso, no estoy hablando que el pastor no tiene que hacer eso. Nosotros en San Salvador hacemos conferencias, ya pronto viene la conferencia de mujeres que vamos a hacer en San Salvador. No estoy hablando de eso, lo que estoy hablando es la prioridad del pastor. La prioridad del pastor tiene que ser la iglesia y predicar fielmente la palabra. Porque solo en ese momento, porque Dios así lo quiere, es la voz de Dios para la iglesia. Yo no soy la voz de Dios en mi casa solamente porque soy un pastor. No, en mi casa soy esposo y soy papá. Yo no soy voz de Dios ahí. No, es aquí. Cuando tu pastor, cuando Josué se para aquí a predicar, cualquiera de los pastores, en ese 45 minutos, una hora, él es voz de Dios. Bueno, el mensaje que le está predicando es voz de Dios para el pueblo. Pero sin embargo, hermanos, aquí encontramos otro pero. Timoteo iba a morir. Entonces surge la pregunta: ¿cómo la iglesia va a continuar siendo gobernada por la palabra escrita de Dios? Porque eso ya no hay duda, es por la suficiencia de las escrituras. Pero predicada, si Timoteo iba a morir. Bueno, la respuesta es la misma. Por medio de la suficiencia de la palabra escrita predicada, a través de aquellos a quienes Dios comisionaría para tal fin. Hermanos, Pablo, sabiendo que Timoteo iba a morir, se aseguró que la sucesión o tradición
de la predicación de la palabra escrita de Dios, por medio de los predicadores autorizados por Dios, para hacer su voz delante de su iglesia, continuar hasta el día de hoy. En 2 Timoteo también, la última carta escrita por él, capítulo 2, versículo 2 dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Y es interesante porque una vez más vemos lo que han oído, la misma palabra de Deuteronomio 18, lo que han oído de mí. Lo mismo que Jesús dijo a los Mateo 28, lo que yo les he enseñado. La misma voz que salió del cielo. Pablo dice, lo que tú has oído de mí, enséñaselo a otros que hagan exactamente lo mismo. Hermanos, Dios ha escogido hombres para que hoy sean su voz cada vez que predican. Dios te escogió a ti, a los pastores que están acá. ¿Para qué? Para que las escrituras sean suficientes sobre el pueblo de Dios en México. Para eso Dios te escogió. Para que la escritura sea suficiente en el corazón y en la mente de los mexicanos. Para eso Dios te escogió. Hermano, Dios te escogió a ti para esta sagrada vocación. Por lo tanto, cúmplela fielmente. La vocación más importante, no es la única, pero la más importante para un pastor es precisamente la predicación. Y por eso, para mí, y usted puede estar en desacuerdo, pero para mí, según lo que yo veo en la Biblia, la vocación más preeminente en el mundo es ser pastor. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos la tarea de predicar el mensaje más importante para la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. La palabra escrita, Dios la estableció como la única y suficiente palabra o mensaje vivo y eficaz para salvación, transformación, edificación, santificación, preservación de su iglesia. Dios gobierna tu vida y mi vida a través de la palabra escrita, para que reunidos como iglesia, Dios ocupa hombres fieles, para que tú y yo entonces podamos predicar su palabra de manera infalible. Ahora bien, esto significa que la predicación precisamente, el ministerio pastoral, es, hermanos, la vocación más preeminente de todas. Mira, yo te voy a decir una cosa, todas las profesiones del mundo sirven al propósito de Dios. Una de las cosas que se recuperó precisamente en la Reforma a través de Martín Lutero fue el sacerdocio de los creyentes. Martín Lutero decía, aquella mujer que ama de casa, que está lavando los platos porque Dios así ha querido que los lave, ella adora mucho más fuertemente que todos los sacerdotes y monjas que hay en el catolicismo romano, en el papismo, ¿verdad? Martín Lutero hablaba todo eso claramente. Si algo recuperaron los reformadores fue el sacerdocio de los creyentes. Tú puedes adorar a Dios en cualquier cosa que tú trabajes, porque no tiene que ver la vocación. No tiene que ver eso. Tiene que ver tu corazón. Amén. Sin embargo, la gran diferencia con el pastorado es que no hay otra profesión en el mundo que pueda ser voz de Dios en un instante, en unos pocos minutos, como un pastor predicando con lágrimas en los ojos, fielmente la palabra escrita de Dios. Pero sabes que también eso, amado pastor, es lo que hace difícil tu vocación. Exactamente esto. Porque no va a ser fácil para ti esto. La semana pasada en El Salvador estuve participando en un foro que se titulaba La crisis pastoral, la lucha por no querer abandonar el ministerio. No sé si tú sabías, por tomar datos de aquí mismo de México. Hay varias universidades mexicanas que hicieron un estudio de Latinoamérica y afirman que el 40% de los pastores de toda Latinoamérica quieren en este momento abandonar el ministerio. El Instituto Francis Schaeffer, antes de COVID, hizo un estudio a nivel mundial y dijo que el 80% de los pastores en todo el mundo ya habían pensado al menos una vez en abandonar el ministerio. Y hay un hermano, un pastor que hizo un estudio en El Salvador, es muy reciente, apenas tiene 3 meses de haberlo hecho, y nos comentaba que precisamente el 40% de los pastores en El Salvador quieren abandonar el ministerio. ¿Sabe cuáles son las 4 razones
por las cuales un pastor quiere abandonar el ministerio en toda Latinoamérica, 4 de cada 10 pastores. La primera de ellas es por las finanzas. Porque ve que los hermanos pueden ir a la universidad, pueden trabajar y resulta que él no puede sacar adelante a sus hijos. Recibe tan poco que entonces él no puede mandar a sus hijos. Entonces lo que hace es buscar un segundo trabajo para poder alimentar a sus hijos y enviarlos a la universidad. Y entonces lo que hace es al final quedarse con el trabajo porque ve que ahí ya hay mejor oportunidad para su familia. En segundo lugar, la segunda razón por la cual un pastor quiere abandonar es porque siente la falta de apoyo de su esposa, y eso a mí me sorprendió. Esa sí no la vi venir. ¿No la vi venir? No, uno se imagina un montón de cosas. La segunda razón es porque no siente el apoyo de su esposa. No lo sé si es cierto, estoy dando estadísticas. Tercera razón, inmoralidad sexual en los pastores. Obviamente tienen que abandonar el ministerio. Y cuarto, porque se sienten solos, y esta palabra me impactó, que no son oídos. ¿Sabe lo más frustrante para un pastor que es? Predicar, preparar, y que la sensación sea que no sucedió nada. Es la soledad. Yo no voy a hacer una valoración de esto porque tengo mi opinión personal con esto. Yo sí creo que hay que mejorar la teología ministerial y pastoral de Latinoamérica. Hay que mejorarla, hay que reformarla realmente. Porque hay expectativas que el pastor tiene que no son bíblicas respecto al pastorado y provoca todo esto. No lo voy a negar, pero no es el tema de esta noche. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que el ministerio pastoral es difícil. Porque tú sí esperas que haya una transformación y que te oigan, pero no siempre va a suceder así. Y precisamente, hermanos, nosotros no podemos esperar ser recompensados o bien amados de parte de todos. No podemos esperar eso. Sé que hay pastores que nosotros sabemos, hay días que tu esposa, por ejemplo, va a ser muy incomprendida en la iglesia. Cuando tu esposa llegue con zapatos nuevos, van a decir, zapatos nuevos, el pastor robándose el dinero de la iglesia. Y cuando la vean con chancletas y zapatos todos rotos, el pastor no la cuida. Qué mal pastor, qué mal esposo, no la cuida la esposa. O de repente cuando llega, va a haber un momento en los cuales la mujer está sirviendo, ¿verdad? En los momentos de comunión, sirviendo el café y el pan. Ya la viste a ella, sirviéndole a otros hombres y no a su marido. Y de repente si le ven a ella que está sentada solo dirigiendo, mira, que hará gana, no hace nada. Nosotras sí. Y todo el tiempo la iglesia, todo el tiempo, porque somos seres humanos y somos pecadores, todo el tiempo te vas a sentir incomprendido. Pero mi pregunta es, ¿y qué? ¿Sabes cuál es el consuelo de un pastor? Voy a empezar con a la luz de lo que he enseñado esta tarde. Que tú eres ahora parte de ese grupo selecto en la historia de hombres, que tu nombre está escrito vocacionalmente a la par de Moisés, tu nombre. Pastor José, tu nombre Josué está ya a la par de Moisés, de Jesús, del gran apóstol Pablo, de Natán Díaz, del gran Natán Díaz. Y como el abortivo de Javier Domínguez. No importa si la iglesia lo reconoce o no, Pastor José. Dios te llamó a eso y eso es suficiente. Eso es suficiente. Tu nombre está a la par de todos ellos. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de tomar nuestra cruz cada día con abnegación para ser fieles en esta sagrada vocación de pastorear, enseñando la palabra escrita de tal manera que procuremos que sea suficiente para ellos como lo es suficiente para nosotros los pastores. Y va a haber días que tú vas a querer tirar la toalla, que vas a querer renunciar, pero el privilegio de ti y tu esposa es que a pesar, hermanos que están aquí, pastores y esposas de pastores,
El gran privilegio que tú tienes, tú y tu esposa, es que a pesar de todos tus defectos, a pesar de todos tus errores, a pesar de tus tremendos pecados que tienes, de las malas decisiones y metidas de pata que haces casi cada día, a pesar de las dudas que tú tienes, nosotros podemos decir en las familias pastorales, como dice 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios. Aunque no le entienda la gente, pero como de parte de Dios. Hablamos en Cristo delante de Dios. Los pastores tenemos una sola audiencia, siempre, solo uno solo, y es Dios. Y es para esto, precisamente, que Dios te eligió como pastor. Así que, hermanos, el ministerio nunca se ha tratado de nosotros, el ministerio pastoral se trata de Dios. Y la meta, hermanos, la meta del ministerio pastoral no es una iglesia grande, olvídese, eso es lo que lleva frustración a muchísimos pastores. La parte financiera está ligada al crecimiento, un mal concepto. La meta de un pastor no es una mega iglesia, sino es cultivar la piedad en los miembros de la iglesia, mostrándole cuán suficiente es la hermosa palabra de nuestro Redentor. Así que pastores que están aquí, predica a tiempo y fuera de tiempo, instruye, reprende, corrige, consuela. Sigue escribiendo libros, Natán, te necesitamos para que la iglesia confíe y se apoye cada día en la suficiencia de las Escrituras para cada aspecto de su vida. La Biblia es suficiente.